La estructura de este hospital es una estructura de fines del siglo XIX de Europa, sobre todo de Francia. Es el hospital pabellonado, con espacios verdes entre los distintos pabellones. Es una estructura que ya se está utilizando muy poco en las grandes ciudades del mundo, inclusive en la misma ciudad de Buenos Aires, más que nada por la carencia de terrenos disponibles. La ventaja es que los días como hoy, un día de sol, de calor, uno tiene un lugar magnífico para recrearse un momento que uno necesite hacer un corte en su actividad agotadora diaria. Me recibí de médico el 26 de diciembre de 1961 y fui compañero de promoción de un médico en actividad, igual que yo, que se llama Jorge Leston. Era hijo de José María Leston, que era director del Hospital Muñiz, y él me ofrecía una posibilidad única, que si a mí me gustaba la clínica, iba a ser la clínica de las micosis, y que lo que yo tenía que hacer en el hospital era micología médica, porque no había micología en el hospital. Yo soy hijo de un célebre micólogo, pero yo de micología no sabía absolutamente nada en aquel momento. La oferta que él me hizo era algo imposible de rechazar para un muchacho de 22 años que había terminado la carrera recién, así que la acepté, por supuesto, porque loco no era, y vine acá a un hospital que era muy distinto del que es hoy en día. Antiguamente, ¿te acordás, Celia? Sí. Era todo a máquina. Todo el inventario del hospital teníamos que hacerlos con las máquinas antiguas, Sí. por sextuplicado. Si te equivocabas, bueno, era de terror, rehacer todo de nuevo. Bueno, Sí. eran otras épocas que ahora con la computación, La todo computadora es todo mucho más sí, simple, simplificó mucho el trabajo. simplifica. Pero bueno, aquello también era lindo, Sí, aquello sí, también sí. era muy, muy lindo. En esa época, cuando yo ingresé al hospital, no había lugar en el pabellón de practicantes para las mujeres. Esto significaba que nosotros dormíamos en el pabellón de las hermanas. Las hermanas cerraban la puerta antes de las 10 de la noche, con lo cual si uno estaba trabajando no podía ingresar a dormir. Y eso hacía que uno tuviese que quedarse en la guardia, sentada, esperando que amaneciera. Esto llegó a conocimiento del director de entonces, José María Leston, que con un grado de sensibilidad muy importante, yo creo, en ese momento, decidió que eso no era lógico para las practicantes de guardia y habilitó una habitación en el piso superior de la sala 21. Y eso se convirtió en el pabellón de las practicantes mujeres. Es decir, que este hospital siempre fue pionero en las enfermedades más desgraciadas, más difíciles, y entre ellas las emergentes como cólera, meningitis, leptospirosis, dengue, hantavirus, que realmente si no estuviera este hospital no se hubieran podido diagnosticar ni por laboratorio ni clínicamente, y no se hubiera podido dar solución a estas patologías emergentes, que hoy es el nuevo desafío de la patología infectológica, y que creo que con mucha más razón este hospital debería jerarquizarse mucho más en cuanto a insumos, en cuanto a aparatología y en cuanto a lo que es el recurso humano, que es tan valioso y tan necesario para resolver los grandes problemas sanitarios de nuestro país. La gente que viene a este hospital tiene que pensar que hay mucho por hacer, que hay mucho por hacer y mucho por dar, sobre todo en la enseñanza. No es cuestión de dar clases, es cuestión de ver pacientes, de ver enfermos, de ir a la sala y, como decía mi amigo Maglio, tocarlos, no son descartables. Bueno, le voy a contar qué pasó. Yo estaba como médico, como practicante, en la sala 10, 11, 20 y 21, que eran las 4 salas de la cátedra. Pero además teníamos que venir a hacer guardias a la sala 1, donde estaban los pulmotores. Estoy hablando de la epidemia de polio. Y recuerdo que mi primera, yo no había visto nunca una cosa así. Me ponen al lado, en la cabeza de un pulmotor, había un chico, un nene, 5, 6, 7 años, con la cabecita afuera y una traqueotomía. Y viene y me dice, vos lo que tenés que hacer
Acá tenés en este frasco de mertiolate, miren los años, mertiolate, una sonda Nelaton conectada a un aspirador. Y vos lo que tenés que hacer es aspirar, 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 aspirar. No dejé de aspirar porque si no se va a ahogar las secreciones. Y era mi primera actitud, mi primer contacto con un paciente así. Y yo ya estaba obsesionado, aspiraba, 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 aspiraba. Y en un momento dado que estaba aspirando, pasa un médico por atrás, me palmea y me dice, larga, pibe, no ves que está muerto. Fue tal la impresión, era la primera vez que yo veía así un muerto, en este caso un muertito, que salí de la sala, nunca me voy a olvidar, como si fuera hoy. Caminé como un autómata por acá, me senté en este árbol y me puse a llorar. Y me prometí que si algún día yo era médico en este hospital, mi compromiso iba a ser humanizar la medicina. No sé si lo logré, pero el intento vale. El día que yo salí a repartir, cuando estaba trabajando en mesa de entrada, salí a repartir las cartas por toda la sala, les llevaba a los enfermos a las camas las cartas que llegaban, las correspondencias. Y un día en la puerta de la guardia había una ambulancia con un enfermo. Y el enfermo tenía rabia. Y entonces estaba con la espuma, alargando la espuma, y una mosca lo molestaba. Y no había nadie adelante de la puerta de la guardia. Estaban los enfermeros haciendo su trámite adentro con el enfermero, con el médico de guardia. Y entonces abrí la puerta y le quise sacar la mosca al enfermo que estaba. Y casi me acostaba arriba de él para poder agarrar la mosca esa que lo estaba molestando. Y salieron los enfermeros y me trataron mal, en el sentido de decirme, usted es inconsciente, ¿sabe lo que está haciendo? Usted pudo haber sido contagiado de rabia. Me trajeron a la dirección y me dijeron que no me castigaban por esta vez, pero que eso no lo haga nunca, porque me podía contagiar. Pero yo lo hacía porque ayudamos siempre a la gente acá adentro. Teresita Argüero fue una niña que estuvo a los 17 años, con una cuadriplegia, o sea que del cuello para abajo no movía nada, una poliomielitis anterior aguda, la poliomielitis a través que otras enfermedades, los pacientes mantienen la sensibilidad, o sea que no tienen la parálisis motora, no sensitiva, sienten. Y Teresa vivió con nosotros 17 años, mi hija se llama Teresa por Teresa. Un día Teresita comió remolacha y creíamos que era una hemorragia y a la noche comimos pizza todos juntos y había 5 médicos que se habían enterado que Teresa había tenido una melena y habían dejado a su familia para venir a ver, porque una enfermera se asustó. Y yo cuando veía a todos reunidos digo, ¿quién nos había reunido? El afecto por una paciente que vivió acá muchísimos años, que tenía una piecita para ella sola, donde nos cambiábamos. Era un poco psicóloga. Llegó a tener pajaritos, y ella aprendió de cómo vivían esos bichitos ahí, que se pasaba el día mirándolos. Fue el consuelo de males de muchos de nosotros, que era el confesionario. Y Teresa tenía la virtud de que oía y no divulgaba. Porque si Teresa hubiera divulgado los secretos que le contaba muchas veces, tal vez muchos de nosotros hubieran tomado bronca, porque a veces queremos que nos escuchen, pero no queremos que se divulguen. Y Teresa tenía esa virtud, era el confesionario. Sí, es cierto. Fue una verdadera amiga de todos nosotros, ¿no es cierto? Siempre trabajamos en un ambiente muy especial donde el verde lo veíamos por donde estuviésemos. Porque eso significa ventilación, depuración del aire, una serie de factores beneficiosos. Así que yo creo que, dejando de lado los factores económicos, que han sido los que han determinado principalmente la desaparición del hospital pabellonado, no dejaba de tener sus pequeños
beneficios el tener un lugar como este. Y desde luego aquí es estar en contacto con la naturaleza en plena ciudad de Buenos Aires. Es fantástico desde todo punto de vista. Es una arboleda que tiene un valor agregado muy importante. Bueno, les vamos a contar, si quieren, la historia del arbolito que tenemos acá atrás. En ese momento yo era la empleada de Lidia Sanguinetti y tenía en su casa, en un tachito, en un tacho, ese arbolito que era una ramita. Cuando lo trajeron acá, no querían plantarlo acá en el hospital porque decían que era de mala suerte. De mala suerte. Entonces, como el único lugar que había para plantarlo era frente a terapia, los de terapia no querían plantarla. Pero bueno, se hizo tanto que al final, como era una ramita chiquitita, habrán dicho en cualquier momento lo sacamos. Lo sacamos y ahora... Y se hizo un árbol grande que se desmembró en dos. Entonces lo plantaron al lado, el otro pedazo que se había desmembrado. Cuando yo entré a este hospital, entré por la puerta principal y no sabía dónde estaba la cátedra, dónde estaban las salas. Era tan tremendo que yo quedé como agobiado de ver este espacio que nunca lo imaginé tan grande. Y caminaba por uno de los corredores, una de las calles empedradas, todavía empedradas, porque también la calle estaba toda empedrada. Y cuando caminaba con el guardapolvo, ya era media tarde, era tarde para poder empezar a hacer trabajo práctico, a ver dónde me tocaba, se me cruzó un carpintero, que evidentemente es un pájaro nacional nuestro. Se me cruzó, se paró, me miró, hizo su chirrido clásico y siguió caminando. Entonces dije, fíjate vos, el compadrito carpintero. Y ahí quedó como, para mí, el más compadrito de los pájaros nacionales es el carpintero. Porque me miró, chilló y siguió caminando así como bien compadrito que él. Y de ese día nunca me pude olvidar que quizás él me dijo, ¿cómo le va o cómo te va? Entrás ahora a un gran hospital porque lo digo yo. Entonces para mí el pájaro carpintero es el pájaro compadrito nacional nuestro, que a mí me alegró y que me anunció que iba a entrar a otra vida, que fue mi vida, la de médico de este hospital. Tengo en la memoria la opinión de una paciente suiza. Ella había viajado por todo el mundo y había adquirido una amibiasis en la India. Y vino a nosotros y le hicimos diagnóstico de absceso amíbico hepático y fue operada en este hospital. Y ella me decía que jamás había estado en un hospital que tuviera en los jardines que tiene este hospital. Que este hospital, más que un hospital, parecía una casa de reposo, una casa donde recuperarse, donde la naturaleza estaba en contacto con el paciente, y esto hacía que ella, que venía de un país donde los hospitales estaban totalmente aislados, fríos, esto lo hacía un lugar agradable a pesar de estar enfermo. Conocí al doctor Abel Cetrángolo, que vino a dar una clase, entonces yo le pedí si podía concurrir al laboratorio que él dirigía en el Hospital Muñiz para aprender todo lo relacionado con el bacilo de la tuberculosis. Si alguien intentaba introducir un medicamento antituberculoso no eficaz, que se usaba en otros países, como por ejemplo en la India, donde iban a hacer experimentación muchos relevantes bacteriólogos internacionales y clínicos de la tuberculosis, Vacarezza decía, no africanicemos la tisioneumonología, el paciente debe tener los medicamentos los mejores. Y ahí estaba Leston detrás de todos los directores y profesores de la cátedra consiguiendo los mejores tratamientos para la enfermedad. En cuanto a los profesores, yo me acuerdo de Charosky, Ruggiero, Libonati, Chulamián, es decir, profesores que verdaderamente se acercaban al enfermo, es decir, tocando barriga,
no haciendo tantos trabajos, sino más trabajo. Mi clase no sería la misma si yo no mostrase la fotografía de mis pacientes, y de cada una de esas fotos yo le puedo contar la historia. Esa es la diferencia de contar una conferencia sacada con fotos de libro, donde uno no sabe qué era esa persona de la cual está la foto ahí. Otro de los hechos para mí muy importante es que aquí se inició una nueva corriente de investigación clínica, que fue la de reconocer y de tratar los accidentes producidos por la agresión de animales ponzoñosos, que era una disciplina olvidada, que la manejaban los toxicólogos, y que gracias un poco al entusiasmo de un grupo de médicos que me acompañó, comenzamos en la década del 70 a investigar con arañas, escorpiones, ofidios y otros animales ponzoñosos, y de ahí surgió la Escuela de Zoopatología Médica, que fue motivo de la creación del Centro de Zoopatología Médica Municipal, que es centro de referencia nacional e internacional. Siempre trabajando para los enfermos, que son el centro del hospital, donde todo el hospital tiene que estar alrededor del enfermo. El prestigio del Muñiz alcanzó no solo al barrio, sino alcanzó al país. Este hospital sigue siendo pionero. Yo que viajo al extranjero, lo siguen respetando al extranjero como el gran hospital de infectología, y entonces por eso y con mucha más razón este hospital tiene que ser respetado y se le tiene que brindar todo cuanto necesita para poder mejorar la salud de la población. ¿Qué te cuento lo de los pollitos? Bueno, los pollitos, como era nueva yo en Pulmón, en aquella época, estaba con otra chica y había una cola al enfermo de pulmón por la comida. Cuando nosotros estábamos las dos con la cabeza mirando, uno repartía el arroz y otro el pollo, el enfermo se comía el pollito y se ponía la cola de vuelta, y a mí me faltaban 9 presas de pollo, así que tuve que ir a buscar más comida en aquella época. Se comían muy bien en el atendido, maravillosamente.